El hombre que nadie vio llegar. Era una tarde apagada, de esas en las que el cielo parece no pertenecer a ningún color. La estación central de autobuses estaba abarrotada, mochilas, niños llorando, vendedores ambulantes ofreciendo snacks rancios a sobreprecio. Todos iban y venían con prisas, preocupados por sus destinos, ignorando por completo a quienes ya no tenían uno. Junto a una columna agrietada, sentado sobre un cartón, estaba él. Un hombre mayor, de barba descuidada y cabello largo atado con una cuerda vieja. Su abrigo gris estaba cubierto de manchas y parches, pero en lugar de rendirse al deterioro, parecía cargarlo como si fuera una armadura. Nadie sabía desde cuándo estaba ahí. Algunos empleados juraban que lo veían desde hacía días, otros aseguraban que nunca lo habían visto antes. Había cierta dignidad en su postura, algo extraño para alguien que pareciera haberlo perdido todo. A pocos metros, un grupo de adolescentes reía con altavoces en mano. Entre ellos, uno lo señaló con burla. «Miren, nos está observando el hechicero vagabundo», dijo uno, haciendo una mueca exagerada mientras el resto estallaba en carcajadas. El hombre no respondió. Solo cerró lentamente los ojos, como si las palabras de esos jóvenes no lo hirieran, sino que lo entristecieran. A esa misma hora, una mujer de traje caro y tacones afilados discutía por teléfono cerca de él. «Te dije que comprara acciones antes de la caída, Rodrigo», reclamaba furiosa. «Ahora estamos perdiendo millones por tu incompetencia». Sus ojos, llenos de rabia, se cruzaron un instante con los del hombre de abrigo gris. Ella frunció el ceño y se giró al instante, como si temiera contagiarse de su pobreza. Fue entonces cuando el hombre se levantó lentamente. Se acomodó el abrigo como quien se prepara para enfrentar un tribunal, y caminó directo hacia la cafetería de la estación. Cada paso levantaba murmullos. ¿Este tipo va a comprar algo? Capaz que solo quiere usar el baño. Seguro va a pedir comida gratis. La joven cajera lo observó con incomodidad mientras él se acercaba al mostrador. El guardia de seguridad, un hombre robusto con bigote mal recortado, se giró y comenzó a caminar en dirección a ellos, por si había problemas. Finalmente, el hombre habló. No pidió dinero. No suplicó. No tembló. «Buenas tardes», dijo con voz grave y sorprendentemente educada. «¿Podría darme un vaso de agua?» La cajera quedó helada. No esperaba una voz así. Ni esas palabras. Antes de que pudiera responder, uno de los adolescentes gritó desde atrás. «Dale también una copa de vino del caro», dijo, provocando risas en el local. El guardia se adelantó, cruzando los brazos. «Amigo, este no es lugar para limosnas. Si no va a consumir, tendrá que retirarse». El hombre giró la cabeza, lentamente. Y con una calma inquietante, respondió. «¿Limosna? No. No necesito limosnas». Y entonces, ocurrió lo impensable. Metió la mano dentro de su abrigo. Los presentes contuvieron el aliento. El guardia tensó los músculos. Algunos retrocedieron, como si esperaran que sacara un arma. Pero lo que sacó no era violencia. Era misterio. Su mano emergió sosteniendo un pequeño paquete envuelto en un paño de terciopelo azul oscuro, tan limpio que parecía no pertenecer a la misma vida que él. Colocó el paquete sobre el mostrador con delicadeza. La cajera, temblando, lo miró confundida. Él asintió, invitándola a abrirlo. Con manos vacilantes, ella desenrolló el paño. Y entonces el mundo pareció detenerse. Dentro había una joya antigua, de un brillo imposible, como si estuviera hecha de luz atrapada durante siglos. No era moderna. No era una pieza de bisutería. Era algo que solo debía existir en museos o en la colección privada de algún aristócrata europeo. El guardia exhaló un «¿qué?», sin poder terminar la frase. La mujer del traje caro se giró bruscamente, como si algo dentro de ella reconociera el objeto incluso antes que su mente. Los adolescentes dejaron de reír. Todo el lugar se quedó en silencio. «Solo quería un vaso de agua», repitió el hombre, sin arrogancia, sin dramatismo, solo con verdad. «Pero parece que ustedes tenían más sed que yo». Nadie se atrevió a hablar. El hombre volvió a tomar el paño, lo envolvió con el mismo cuidado, y lo guardó en su abrigo. Luego miró a todos los presentes. Uno a uno. Ojos en ojos. Y dijo algo que nadie olvidaría jamás.
A veces, los que menos tienen, cargan con lo más valioso. Y entonces, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Pero nadie lo dejó ir tan fácilmente. Cuando el silencio se volvió ruido. Las puertas automáticas de la estación se abrieron con un chillido suave cuando el hombre del abrigo gris salió al exterior. El aire frío de la tarde golpeó su rostro, pero él no se inmutó. Caminaba con calma, como quien no tiene prisa porque sabe exactamente hacia dónde va. Dentro de la estación, en cambio, la calma había muerto. Lo que había dejado atrás no era solo asombro, era incredulidad mezclada con codicia. Fue la mujer del traje caro, la ejecutiva que minutos antes había gritado por teléfono, quien reaccionó primero. Cerró abruptamente su llamada y comenzó a caminar hacia la salida. «Detengan a ese hombre», exclamó, su voz cortante como un latigazo. El guardia, aún en shock, tardó en reaccionar. Pero el instinto profesional pudo más. «Oiga, espere», gritó mientras corría hacia la salida. Los adolescentes dejaron sus risas en el suelo y se levantaron, como si hubieran olido sangre. La cajera seguía estática, aún con las manos temblando, recordando el brillo de aquella joya como si lo tuviera tatuado en la retina. El guardia alcanzó al hombre en la acera y le puso la mano en el hombro. «Señor», dijo, intentando sonar firme. «Necesito que regrese. No puede simplemente mostrar algo así e irse como si nada». El hombre se detuvo, pero no se giró. «¿Hice algo ilegal?», preguntó con calma. «No, pero», el guardia dudó. «Eso que mostró vale una fortuna. Hay que reportarlo». Entonces sí, el hombre se giró. Pero en lugar de mirarlo con enojo o miedo, lo miró con una compasión casi paternal. «¿Y por qué habría de reportar lo que es mío?». El guardia no supo qué decir. Para su suerte, o desgracia, la ejecutiva llegó en ese momento. «Escúcheme bien», dijo ella, metiéndose sin permiso en la conversación. «No sé quién es usted ni de dónde sacó eso, pero yo sé lo que vi. Esa joya no es una baratija. Eso es», tragó saliva. «Eso es algo que solo podría estar en manos de un coleccionista multimillonario. O de un ladrón». El hombre del abrigo no parpadeó. «¿Y usted cuál prefiere creer?». «Prefiero la verdad», respondió ella, sin titubear. «Y estoy dispuesta a pagar por ella». Los adolescentes, que habían llegado corriendo y rodeaban la escena como hienas excitadas, dejaron escapar un «uf» colectivo. Uno de ellos murmuró: «Está a punto de volverse interesante». El guardia intervino. «Todos tranquilos. No somos policías. No vamos a detenerlo por la fuerza, pero le pido, por favor, que vuelva adentro. Solo, háblenos». El hombre guardó silencio, mirando el cielo como si le preguntara a alguien invisible si debía seguir caminando o quedarse. Finalmente, suspiró y asintió. «Muy bien. Hablaré. Pero solo si me permiten tomar primero mi vaso de agua». De vuelta en la cafetería, «Claro que puede tomar agua», dijo, con una sonrisa nerviosa. «¿Fría o al tiempo? ¿Quiere con hielo? ¿Con gas?». «Al tiempo», respondió el hombre. Le sirvieron el vaso más limpio que pudieron encontrar. Mientras bebía, todos lo observaban con tanta intensidad que hasta el sonido del agua bajando por su garganta parecía un trueno. La ejecutiva tomó asiento frente a él. «Bien», dijo, apoyando las manos sobre la mesa. «Empecemos por algo simple. ¿Quién es usted?». Él dejó el vaso en la mesa con calma y sonrió apenas. «Digamos que he sido muchas cosas, pero nunca lo que la gente cree que soy». Ella frunció el ceño. «Eso no responde nada». «Responde todo», corrigió él. El guardia se inclinó hacia adelante. «¿Esa joya es real? Tan real como tú y yo». «¿Cuánto vale?». El hombre se encogió de hombros. «Depende de quien la mire. Para algunos, millones. Para otros, nada». «¿De dónde la sacó?», preguntó uno de los adolescentes, incapaz de callarse. El hombre giró la cabeza hacia ellos con una sonrisa traviesa. «Ese, joven, es el tipo de pregunta que puede cambiar la vida de quien la responde y de quien la escucha». La mujer se inclinó hacia él. «Mire, señor, si es un coleccionista, un heredero o lo que sea, puedo ayudarlo. Si necesita vender esa pieza, yo puedo conseguir compradores. Conozco gente muy poderosa».
Solo necesito saber de dónde salió. El hombre entrelazó los dedos sobre la mesa, y entonces habló con una tranquilidad que hizo que todos olvidaran respirar. Esa joya perteneció al hombre más rico de este país. ¡Boom! La ejecutiva parpadeó lentamente. ¿Estás diciendo que la robaste? El hombre sonrió. No. Estoy diciendo que él me la regaló. Un silencio denso como acero cayó sobre la mesa. El guardia se inclinó aún más. ¿Quién era ese hombre? El vagabundo alzó el vaso, lo miró a contraluz y dijo. Alguien que entendió demasiado tarde que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en a quien se lo entregas. La ejecutiva, incrédula, murmuró. ¿Y tú, quién eras para él? El hombre apoyó el vaso con suavidad. Y con una sonrisa enigmática, respondió. Su mayor error o su mejor legado. El nombre que nadie se atrevía a decir. La tensión en la cafetería era tan espesa que parecía que incluso el aire se negaba a moverse. Nadie tocaba su comida. Nadie bebía. Nadie parpadeaba. Todos esperaban lo mismo. Un nombre. El nombre del hombre más rico del país. El hombre que le había entregado esa joya al vagabundo. La ejecutiva, con el ceño fruncido, cruzó los brazos, tratando de mantener el control. Bien, dijo. Ya jugamos a los acertijos. Ahora, necesito hechos. ¿De qué millonario hablas? El vagabundo giró el vaso suavemente entre sus dedos. Si digo su nombre, esta conversación cambiará para siempre. Uno de los adolescentes, excitado como si viera un episodio en vivo de un programa policíaco, soltó. Pues dilo ya. El hombre lo miró, pero no con enojo. Con algo parecido a compasión. Los nombres son peligrosos cuando están atados a secretos. La ejecutiva apoyó ambas manos en la mesa, decidida a presionar. Señor, yo he trabajado con altos ejecutivos, políticos, herederos de imperios empresariales. No me impresiona fácilmente. Pero esto, señaló el abrigo, el vaso, su mirada serena, no es casualidad. No eres un vagabundo común. Así que te lo voy a preguntar de forma directa. ¿Quién eras tú antes de terminar aquí? El hombre desvió la mirada hacia la ventana, como si ahí fuera donde aún viviera su pasado. Y habló. Yo, fui su sombra. Un murmullo recorrió la cafetería. ¿Su guardaespaldas? Preguntó el guardia. ¿Su asistente? Aventuró la cajera. El hombre negó con calma. Fui el hombre al que le confiaba lo que no podía decirle a nadie más. No era empleado. No era familia. No era amigo. Era su confesionario andante. La ejecutiva se inclinó hacia adelante, fascinada. ¿Y por qué alguien así te daría una joya como esa? El hombre dejó de mirar la ventana y volvió a mirarlos con los ojos más serios que habían visto. Porque sabía que iba a morir. La cafetería entera se estremeció. El guardia tragó saliva. ¿Estás diciendo que fuiste testigo de sus últimos días? El hombre asintió lentamente. Fui la última persona que lo escuchó. La ejecutiva no pudo evitarlo. Su voz tembló ligeramente. ¿Y qué dijo? El vagabundo cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había tristeza en ellos. Me dijo, no quiero que el mundo recuerde lo que tuve. Quiero que recuerden lo que pude haber hecho, si hubiera confiado en la persona correcta. El silencio ya no era tensión. Era respeto. El hombre acarició el vaso con la yema de los dedos. Y entonces me entregó esa joya, y me dijo algo que nunca olvidé. Llévala contigo, hasta que encuentres a alguien que no vea dinero en ella, sino responsabilidad. La ejecutiva retrocedió ligeramente en su asiento. El guardia se cruzó de brazos, abrumado. Los adolescentes se quedaron completamente serios por primera vez. El hombre respiró hondo. Y hoy, por primera vez, pensé que había encontrado ese lugar. La ejecutiva lo miró fijamente. ¿Ese lugar? Preguntó. ¿Te refieres a esta cafetería? El hombre sonrió suavemente. No. Me refiero a ustedes. Todos quedaron petrificados. La ejecutiva intentó hablar, pero no le salió la voz. El guardia abrió la boca, y la volvió a cerrar. La cajera sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Uno de los adolescentes susurró. ¿Por qué, nosotros? El hombre apoyó ambas manos sobre la mesa. Porque los vi juzgar antes de conocer.
Y ahora los veo escuchar antes de hablar. Eso es más raro que el oro. Se puso de pie. Así que haré una última pregunta. Y con su respuesta, decidiré si la joya sigue siendo mía, o si alguien más merece llevarla. Toda la estación contuvo el aliento. El hombre miró a cada uno, uno por uno, lentamente. Y entonces dijo: si tú tuvieras en tus manos algo que vale millones, pero no en dinero, sino en historia, ¿qué harías con ello? El legado del vagabundo. El vagabundo estaba sentado en la banca del parque, con su viejo abrigo aún cerrado, mientras a su alrededor la gente lo miraba con desconfianza. Algunos se alejaban tapándose la nariz, otros lo observaban con lástima, pero ninguno sabía lo que en realidad guardaba bajo esas telas raídas. Tomás, el joven que le había dado agua días atrás, lo encontró de nuevo. Se acercó con una mezcla de curiosidad y respeto. Aquel encuentro lo había dejado intranquilo. No podía dejar de pensar en el extraño resplandor que vio cuando el hombre abrió por accidente su abrigo la primera vez. «Señor, ¿qué es eso que esconde?», preguntó finalmente. El vagabundo levantó la mirada. Sus ojos eran de un gris profundo, como si llevaran siglos observando el mundo. No había rabia en su expresión, solo cansancio y un dejo de tristeza. «Lo que llevo aquí», respondió mientras acariciaba el interior de su abrigo, «no es solo mío. Pertenece a todos, aunque no todos están listos para recibirlo». Con un movimiento lento, abrió el abrigo por completo. Tomás dio un paso atrás, sorprendido. Dentro, oculto entre forros rotos y costuras improvisadas, había un estuche metálico brillante, de un material que no parecía de este mundo. En la superficie había símbolos tallados, y en el centro un sello luminoso. «¿Qué es eso?», murmuró Tomás, con el corazón acelerado. El vagabundo levantó la mirada. Sus ojos eran de un gris profundo, como si llevaran siglos observando el mundo. No había rabia en su expresión, solo cansancio y un dejo de tristeza. «Lo que llevo aquí», respondió mientras acariciaba el interior de su abrigo, «no es solo mío. Pertenece a todos, aunque no todos están listos para recibirlo». Con un movimiento lento, abrió el abrigo por completo. Tomás dio un paso atrás, sorprendido. Dentro, oculto entre forros rotos y costuras improvisadas, había un estuche metálico brillante, de un material que no parecía de este mundo. En la superficie había símbolos tallados, y en el centro un sello luminoso. «¿Qué es eso?», murmuró Tomás, con el corazón acelerado. El vagabundo sonrió, mostrando unos dientes desgastados, y dijo: «El resultado de una vida que pocos conocen. Fui ingeniero, inventor, científico, pero también fui perseguido. Creé esto cuando trabajaba en un proyecto secreto. Ellos me lo quisieron arrebatar, y cuando lo hice desaparecer, también desaparecí yo». Tomás tragó saliva. El hombre parecía hablar en serio, y el brillo del estuche lo confirmaba. «¿Y qué hace ese estuche?». El vagabundo lo sostuvo con ambas manos, como si cargara un hijo recién nacido. «Es un prototipo. Un núcleo de energía limpia, ilimitada. Con él, ninguna ciudad volvería a quedarse sin luz, ninguna familia volvería a pasar hambre por falta de recursos. Pero los poderosos querían usarlo para fabricar armas. Por eso lo oculté». El silencio del parque se hizo más denso. El viento agitó las ramas, como si la naturaleza escuchara también la confesión. «¿Y por qué usted?», preguntó Tomás, incrédulo. «¿Por qué vivir en la calle con algo así?». El vagabundo suspiró. «Porque en la calle nadie busca aquí. Me convertí en invisible, y eso me salvó. Pero ya estoy cansado. He esperado a alguien que no me mire como basura, sino como un hombre. Alguien que todavía crea que se puede cambiar el mundo». Tomás lo entendió. El vaso de agua que le dio aquel día había sido más que un gesto, fue una prueba. El vagabundo había encontrado en él la chispa que necesitaba. El hombre tomó la mano de Tomás y puso el estuche en ella. El peso no era físico, era moral, como si cargara un futuro entero. «Ahora es tu turno», dijo con voz firme. «Protégelo, úsalo bien, y jamás lo entregues a quienes solo buscan poder». Los ojos del vagabundo brillaron un instante, y luego, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado, se recostó en la banca. Su respiración se volvió tranquila, como la de alguien que por fin descansa después de una vida de huida. Tomás intentó despertarlo,
Pero el hombre ya no respondió. Una ligera sonrisa permanecía en sus labios. Ese día, la ciudad siguió su curso, sin notar que en una banca cualquiera un hombre había partido y otro había heredado el destino del futuro. Tomás guardó el estuche bajo su chaqueta, sintiendo el calor que irradiaba. La vida del vagabundo terminó ahí, pero lo que sacó de su abrigo esa tarde valía millones. Y más aún, podía valer el futuro de la humanidad.